Ok. Pues, mis hermanos, muchas bendiciones, muchas gracias. En esta noche vamos a iniciar con una serie de mensajes sobre la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Esta carta tan interesante y de la cual sabemos, porque es el poder que tiene la palabra de Dios, de que nos va a instruir, de que vamos a aprender y de que vamos a poder poner por obra, gracias a la ayuda del Espíritu Santo, lo que vamos a ir aprendiendo en esta nueva serie que iniciamos hoy. En el día de hoy, yo lo que voy a hacer es una introducción sobre la carta y vamos a estar viendo un poco el contexto en el cual fue escrita y también vamos a desarrollar algunos puntos que se encuentran en el capítulo 1 del libro de Gálatas. Este libro, esta carta es una epístola, aprendimos en una de las enseñanzas que hay diversos géneros en la Biblia, géneros literarios, y en este caso estamos hablando de una epístola que es una carta que tiene un formato similar a las otras cartas que encontramos en el Nuevo Testamento. Sin embargo, vamos a ver algunas diferencias en esta carta en específico y vamos a tratar de entender por qué esta carta tiene esas características. Esta carta es conocida como el Manifiesto de la Libertad. Algunos teólogos y algunos estudiosos le han puesto o la llaman de esta manera porque es una carta que resalta mucho la libertad que tenemos en Cristo y también explica la base de esa libertad, que es la justificación por la fe. Entonces vamos a ver algunos temas en el transcurso de estos martes, y este es más o menos el bosquejo que hemos diseñado. En el día de hoy vamos a ver la introducción, como ya les dije, hablando del capítulo 1, específicamente hasta el versículo 10. Luego en otra clase vamos a ver la defensa de la autoridad de Pablo, un tema muy interesante porque a veces se malinterpreta lo que Pablo está queriendo explicar cuando habla en esos versos de sí mismo. Vamos a entender por qué él habló así y qué era lo que él quería realmente defender o debatir en ese momento. Vamos a ver también en otra clase la defensa del evangelio, que era el tema central de lo que él quería defender en ese momento, que era el tema de la justificación por la fe. Vamos a ver en otra clase cuál es la exhortación de la carta, y vamos a ir a ver bien el tema de la libertad versus el libertinaje. También se habla de legalismo en esa parte, y vamos a tener una clase final donde vamos a estar viendo las conclusiones del estudio y sus aplicaciones prácticas, aunque en cada clase vamos a ver algún tipo de aplicación práctica, pero esa será como en general, ¿sí? Muy bien, entonces, vamos de una vez. El autor de esta carta es el apóstol Pablo, ya lo sabemos. Más o menos esta carta fue escrita entre los años 55 o 56 después de Cristo. Hay otros autores o estudiosos de la palabra que la fechan un poquito antes, entre el año 40, pero entre todos más o menos hay un consenso entre el año 40 y el año 56 después de Cristo. El tema central de esta carta es la justificación solo por la fe. Ese es el tema central. Y los destinatarios eran los Gálatas. Pero ¿quiénes eran los Gálatas? ¿Era una ciudad? ¿Era un grupo de personas? ¿Quién eran los Gálatas? Bueno, pues los Gálatas eran una región. Cuando se habla de Gálatas se refiere a la región de Galacia, que es una región del Asia Menor, donde ahora mismo se encuentra Turquía. Así que cuando Pablo escribe a los Gálatas, está escribiéndole una carta a un conjunto de iglesias, a una comunidad de iglesias que se encontraban en diferentes provincias dentro de esa región amplia llamada Galacia. Como a mí me gustan los mapas, yo quise traerles uno para que vean más o menos de qué es que estamos hablando. Si ven mi puntero, la región de Galacia se encontraba en toda esta parte de aquí.
Galacia, ustedes pueden ver aquí el mar Mediterráneo, Jerusalén la ven por aquí abajito, donde está esa crucecita. Entonces, Israel, el Israel que conocemos está más o menos por aquí, y aquí en esta zona es que estaba Galacia, lo cual ahora es toda esta zona de aquí que se llama Turquía. ¿Mm? ¿Por qué Pablo escribe esta carta? Vamos a ver en detalle más adelante las razones, qué era lo que estaba pasando, lo vamos a ver bien en el contexto, pero Pablo escribió esta carta con 3 objetivos básicos. El primero era defender su autoridad como apóstol de Jesús. Vamos a ver por qué era importante esa defensa. Luego, exponer la doctrina de la salvación solo por la fe. Vamos también a entender hoy por qué era importante hacerlo. Y demostrar que la vida cristiana cotidiana se basa en ser libres de la ley en el poder del Espíritu Santo. Pastor, ¿usted quiere decir algo? No, que estoy para... Entonces, estos son como los objetivos con los que Pablo escribió esta carta. Ahora vamos a hablar un poquito del contexto y de una vez vamos a buscar algunas citas bíblicas. Hay unas cuantas, es necesario hacerlo así hoy para entender bien el contexto de esta carta. Nos vamos a centrar en el primer viaje misionero de Pablo, en los capítulos 13 y 14 del libro de los Hechos, y yo quiero pedirles que por favor alguien busque de una vez Hechos 13, versículo 14. Y también los versículos del 42 al 49 que va a leer cuando yo le indique. Pero primero Hechos 13, 14, por favor. Amén. Amén. Dice, pero Pablo y Bernabé siguieron su viaje por tierra adentro hasta Antioquía de Pisidia. El día de descanso fueron a las reuniones de la sinagoga. Después de las lecturas acostumbradas de los libros de Moisés y los profetas. Amén. Sí, hasta el 14, ¿verdad? Ajá, ok. Ya. Perfecto. Entonces, ten por ahí el del 42 al 49 que lo vamos a leer ahora. Entonces, vamos a ubicarnos en el contexto. Pablo y Bernabé visitaron en su primer viaje misionero esta zona de Galacia. O sea, cuando ellos salen de Antioquía, que no es la misma Antioquía que menciona este versículo, esta es otra Antioquía, esta es Antioquía de Siria, que se encontraba en la región de Galicia, ¿verdad? Pero Pablo sale de Antioquía, la otra, conjunto con Bernabé, a esta zona de Galacia en su primer viaje misionero. Y es en este primer viaje misionero donde fundan, o dejan implantadas, ¿verdad?, las iglesias de Antioquía de Siria, la de Iconio, la de Listra, la de Derbe, la de Perge, en la zona de Panfilia, que todas estas comunidades componen la ciudad, la provincia o la región, más bien de Galicia, ¿sí? Entonces, ellos salen para esa región en ese primer viaje misionero y como acabamos de escuchar, llegaron a la comunidad Antioquía, a la zona de Antioquía, y ahí comenzaron a predicar la palabra. Entonces, ¿qué pasó en el versículo 42 al 49, Natalie, por favor? Ahí mismo, en Hechos 13. Dice, cuando Pablo y Bernabé salieron de la sinagoga ese día, la gente les suplicó que volvieran a hablar sobre esas cosas la semana siguiente. Muchos judíos y devotos convertidos al judaísmo siguieron a Pablo y a Bernabé, y ambos hombres los exhortaban a que continuaran confiando en la gracia de Dios. A la semana siguiente, casi toda la ciudad fue a oírlos predicar la palabra del Señor. Cuando algunos judíos vieron las multitudes, tuvieron envidia, así que calumniaban a Pablo y debatían contra todo lo que él decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon: era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes, los judíos, pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se la ofreceremos a los gentiles. Pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo:
Yo te he hecho luz para los gentiles, a fin de llevar la salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y le dieron las gracias al Señor por su mensaje, y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. Así el mensaje del Señor se extendió por toda esa región. Amén. Amén. Bien, ellos fueron a predicar y recibieron, los acogieron los gentiles y escucharon el mensaje, y el mensaje empezó a propagarse en toda esa zona, pero no sin antes que hubiera un conflicto. Pues pudimos ver que los judíos, los que estaban en la sinagoga, porque ellos cuando iban a cada ciudad, ellos comenzaban por la sinagoga, luego siguieron predicando en las calles, pero ellos inicialmente iban a las sinagogas y predicaban. Entonces hubo judíos que no les gustó este mensaje y empezaron a tener conflictos con Pablo y con Bernabé. Dice esta versión que les tenían envidia. Ahí comenzaron algunos problemitas. Si alguien me puede leer, por favor, lo que pasó en otra ciudad dentro de esta misma región, en Iconio, Hechos 14 del 1 al 7. Por favor. Hechos 14 del 1 al 7. Lo mismo sucedió en Iconio. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía y predicaron con tanto poder que un número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé. Pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo predicando con valentía acerca de la gracia del Señor, y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. Pero la gente de la ciudad estaba dividida en cuanto a su opinión sobre ellos. Algunos estaban del lado de los judíos y otros apoyaban a los apóstoles. Entonces, una turba de gentiles y judíos, junto con sus líderes, decidieron atacarlos y apedrearlos. Cuando los apóstoles se enteraron, huyeron a la región de Licaonia, a las ciudades de Listra y Derbe y sus alrededores, y allí predicaron la buena noticia. Mientras estaban en Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. Como había nacido así, jamás había caminado. Estaba sentado, escuchando mientras Pablo predicaba. Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Hasta 9. Amén, amén. Vimos lo que está pasando. Van a otra ciudad dentro de la misma región y pasa algo muy similar. Ellos están predicando, el Señor acompaña esa predicación de prodigios y señales, pero se levanta un grupo de judíos en contra de ellos. Y me llama mucho la atención que en esta ocasión no solamente judíos estuvieron en contra, sino que hubo gentiles inclusive. O sea, lo mismo que habían aceptado el mensaje un momento antes, también ahora, dentro de ese mismo grupo, había gentiles que no estaban de acuerdo, entonces comenzaron y lo apedrearon, y ellos tuvieron que irse corriendo a otra ciudad, que es la ciudad de Listra. Ahí están los textos, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero ya Natal introdujo, recordarán esa historia. Si no la pueden buscar en el capítulo 14, a partir del versículo 8, de lo que pasa en Listra, igual. Ahí ellos, esta persona es sanada, esta persona es sanada, y el pueblo se vuelve loco y quieren hacerlos dioses. Decían que uno era Júpiter, que el otro era Mercurio, y ahí se armó un alboroto y tuvo Pablo y Bernabé que decirle, no, pero un momento, eso no es así. Pero esa misma gente que lo estaba aclamando, que acababan de ver las señales, que estaban escuchando el mensaje, de repente empezaron a apedrearlos también. O sea, estamos viendo una región poblada con gente un poco especial, vamos a decir, que estaban en un momento muy atentos al mensaje,
pero de repente pasaba algo y se armaba ahí algo terrible y querían apedreaban, sacaban a la gente. O sea, era un ambiente un poco complicado. Era notable entonces que había una división entre los judíos y los gentiles, pero que para algunas cosas hasta se unían para ir en contra de Pablo y Bernabé, que estaban predicando el evangelio. Cosas similares pasaron en Derbe y también pasaron en Perge, en Panfilia, que lo pueden ver en el capítulo 14, a partir del versículo 20, pero lo importante es que Dios acompañaba a Pablo y a Bernabé, y este mensaje fue predicado y muchos vinieron a los pies del Señor, y Pablo y Bernabé dejaron establecidas en estas ciudades iglesias con liderazgo que luego fueron visitadas más adelante. Entonces, estas iglesias fueron fundadas en Galicia en este primer viaje misionero de Pablo y estaban en pleno funcionamiento. Por lo que leímos, y cuando ustedes lean el capítulo 3 y el capítulo 14 de Hechos en su casa, van a poder ver algunas características de la gente de esta región que podemos intuir por lo que leímos. Vimos que había gente ahí como un poco impaciente, había gente impulsiva, había gente que le gustaba la confrontación, hubo varias discusiones dentro de la misma sinagoga, lo leen después y ya escuchamos algo de esto. Había gente como emocionalmente inestable y subjetivo, lo vimos en Listra, o sea, acababan de escuchar el mensaje, lo estaban celebrando y de repente le entraron a pedradas, o sea, ¿qué pasó aquí? Eran un poco ambivalentes, había hasta cierto punto una rapidez, un hambre por recibir la buena noticia, pero fácilmente cambiaban de opinión. Vamos a ver que eso es lo que Pablo le sorprende cuando habla en esta carta a los Gálatas, de esa rapidez con la que cambian de lo que han creído, de repente ahora creen otra cosa. Eso es algo que pudimos intuir por lo que acabamos de leer, de lo que pasó en ese primer viaje misionero. Y estos eran personas con un trasfondo gentil, o sea, no eran judíos de nacimiento, aunque es posible que hubiese algunos que eran prosélitos, o sea, que eran gente que se había sumado al judaísmo y que ya estuvieran practicando alguna de las ceremonias judías al momento de recibir el evangelio. Cuando Pablo escribe la carta a los Gálatas, ya esta comunidad tenía algunos años siendo en funcionamiento, o sea, ya tenían algunos años siendo creyentes. Entonces, ¿qué pasó? Esta diferencia entre los judíos y los gentiles en cuanto a lo que Pablo enseñó sobre el evangelio, la buena noticia de la salvación por fe en Cristo solamente, no por obras, no para guardar ni con la necesidad de guardar alguna obra o algún dictamen de la ley judía para fines de salvación, trajo unas diferencias dentro de las comunidades. Entonces fue necesario lo que se conoce ahora como el Concilio de Jerusalén, que no fue más que una reunión de los líderes de las iglesias de aquella época para tomar una decisión con relación a este tema. Vamos a ver qué dice Hechos 15, del 1 al 5, lo voy a leer yo a fines de ganar tiempo, para que entendamos qué era lo que estaba pasando. Vamos a leer. Me acompañan, ¿verdad? Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea, algunos hermanos subían de Jerusalén, ustedes vieron dónde estaba Jerusalén, subían de esa zona de Judea, se iban para allá, después que ya Pablo había ido a predicar y había enseñado, ellos iban para allá a decirle a esos nuevos creyentes, no, espérense, la cosa no es así, estoy añadiendo, estoy parafraseando, ¿verdad? Tienen que circuncidarse según el rito de Moisés, si no, no son salvos. Ese era el problema. Ese era el problema. Lo vimos ahora aquí en el versículo 1. Entonces, como Pablo y Bernabé, estoy en el versículo 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria
contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Vemos, aquí había un conflicto. O sea, Pablo y Bernabé estaban contando cómo Dios se estaba moviendo entre los gentiles, lo que Dios estaba haciendo, pero había un grupo de judíos que ya eran creyentes, porque aquí vemos que fariseos que eran creyentes, decían: no señor, es que esos nuevos creyentes, esos nuevos que son gentiles, tienen que circuncidarse y tienen que guardar la ley de Moisés. Entonces, el conflicto aquí había, o sea, ellos decían que Pablo estaba predicando un evangelio incompleto, que lo que él estaba haciendo era enseñando un evangelio fácil y que eso no era así, que era necesario añadirle cosas al evangelio para que pudieran ser realmente salvos. Entonces, esta situación obligó a Pablo subir junto con un grupo de líderes a Jerusalén para hablar allá con los líderes de la iglesia de Jerusalén, con Pedro, con Santiago, para debatir este tema. La resolución de este tema, luego que ustedes lo van a leer, lo pueden leer en Hechos 15, qué pasó, cómo hubo una discusión, sí, pero Pedro, Dios lo usó y dio su parecer sobre el tema. Santiago también, cómo se llegó a una conclusión. Y la conclusión del liderazgo de la iglesia en ese tiempo fue que a los gentiles, o sea, aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel, que se convirtieran a la fe de Jesús, no tenían que imponérsele ninguna de esas cargas de la ley de Moisés que ni siquiera ellos podían cumplir, y mucho menos la circuncisión. Estuvieron de acuerdo en hacer una carta y llevarla directamente a esas iglesias, acompañado de los líderes, de algunos líderes de la iglesia de Jerusalén, para certificar esa posición de la iglesia primitiva en ese momento sobre ese tema. Y esa reunión, la conclusión, se le dijo, bueno, que no participen de lo ofrendado a los ídolos, que se abstengan de comer sangre, de ahogado, que eran unos rituales paganos ahí. Se les dio como unas prescripciones muy puntuales de lo que no deberían hacer para su bien, lo dice claro, para su bien. No es que por eso se iban a salvar o se iban a perder, sino que para su bien deberían abstenerse de estas cosas. El tema quedó, digamos que claro, pero sucede que quedó claro para el liderazgo y para los que estaban de verdad claros en lo que era que Dios estaba haciendo y quería hacer, pero había un grupo que son los que se conocen, el mismo Pablo lo menciona así en unas cartas, se llamaban los judaizantes, se le llamaban los judaizantes, que eran esos judíos que eran creyentes que no aceptaron esa resolución del concilio. Y ellos seguían diciendo que Pablo estaba predicando un evangelio incompleto, que para que el evangelio fuera completo, la gente que se convirtiera al Señor tenía que circuncidarse, tenía que observar la ley y muchas de las ceremonias, los rituales de la ley de Moisés. Y la razón de esto es que en la iglesia de Jerusalén había muchos creyentes que por alguna razón seguían observando mucho del ceremonial, de la ley en el Antiguo Testamento, y entonces lo estaban mezclando con expresiones del cristianismo. Estos judaizantes eran como una especie de partido dentro de la misma iglesia. Ellos decían y enseñaban eso, que la ley era necesaria para la salvación. Que es verdad que la fe en Cristo nos llevaba al reino, pero que había que trabajar o cumplir la ley para ser perfeccionados, obviando por completo la obra del Espíritu Santo. Otras cosas que ellos entendían y enseñaban es que el que guardaba la ley tenía un estatus diferente al resto de los cristianos.
el que guardaba la ley, el que practicaba alguno de la ceremonia o en su totalidad, las que pudiera, ¿verdad? Estaba por encima del resto de los creyentes. Hubo una enseñanza totalmente divorciada del evangelio de la gracia, donde todos, esclavos, libres, griegos, judíos, éramos o somos iguales. O sea, estas enseñanzas iban en contra de lo que el evangelio puro enseña. También ellos querían o enseñaban que la circuncisión era parte del proceso de iniciación del cristianismo. O sea, que para tú poder decir que era cristiano, primero tenía que circuncidar. Entonces, la circuncisión, la obediencia a la ley, la observancia de algunos días considerados sagrados, incluyendo el sábado o especialmente el sábado, que eso era complemento de la fe en Cristo. O sea, tú podías creer en el Señor, pero si tú no llevabas esa parte, entonces tú no estabas completo, te faltaba algo. Eso era lo que ellos enseñaban en general. Entonces, ¿qué era lo que ellos hacían? Bueno, Pablo pasaba por una iglesia, dejaba asentada una iglesia y ellos llegaban más atrás con su otro mensaje, con un evangelio diferente, que es lo que a lo que Pablo se refiere en Gálatas. Ellos llegaban con su agenda. Bueno, sí es verdad, lo que Pablo le enseñó está bien, pero además necesitan hacer esto y esto, porque lo que él le enseñó no está completo. Entonces, para poder hacer eso, ellos se valían de unas estrategias. Y una de ellas era minar el ministerio de Pablo. O sea, ellos atacaban la autoridad de Pablo. Ellos llegaban y decían, sí, pero Pablo está bien, pero Pablo no andaba con Jesús. Pablo no puede saber más que Pedro y que Santiago. Pablo no conocía a Jesús. O sea, ellos atacaban la autoridad de Pablo y decían que ellos estaban hablando en nombre de los apóstoles en Jerusalén, lo cual ya vimos por lo que leímos sobre el concilio, que era totalmente falso, porque los líderes de la iglesia de Jerusalén incluso enviaron cartas a estas comunidades afirmando o certificando lo que habían discutido con Pablo y a las conclusiones que habían llegado. Pero ustedes saben que cuando pasa el tiempo, a veces hay cosas que se van quedando de lado. Ellos acusaban a Pablo de no ser un verdadero apóstol y de estar anunciando un evangelio fácil, un evangelio complaciente. Por eso es que vamos a ver a un Pablo en Gálatas diciendo, pero yo no estoy, como es que él decía, yo no quiero caerle bien a nadie. O sea, yo estoy predicando el evangelio, estoy parafraseando, lo vamos a leer. Pero ya entendemos por qué es que él se expresa de esa manera. Ellos estaban atacando su autoridad como apóstol. Y lo que Pablo hace no es una defensa a su persona, sino una defensa a la autoridad delegada por Cristo. Porque si el evangelio que Pablo está enseñando no vino de Jesús, entonces no tiene ninguna autoridad, no tiene ninguna validez. Ese era el peligro y por eso es que Pablo tiene que defender su apostolado en esa carta. De ninguna manera podemos pensar o entender a un Pablo como arrogante, como que quiere ponerse por encima del resto de los apóstoles, que sería una percepción muy fácil de tomar si leemos la carta sin entender el contexto. Por eso es que es importante entender el contexto. Pablo se expresa de esta manera porque lo que se está atacando es su autoridad como apóstol y el evangelio que él predica está vinculado a esa autoridad. Es un evangelio dado por el mismo Jesucristo. Si no es así, si él no tiene autoridad, entonces ese evangelio es nulo. Y el evangelio de la gracia era lo que estaba en juego, de que la fe en Cristo es la que salva y de que no depende, ya no hay judío, ya no hay griego, sino que todos somos lo mismo en el Señor. Inmediatamente tenemos la fe en el Señor Jesucristo. Entonces era muy importante que Pablo desmontara esos argumentos y eso es lo que Pablo hace en los primeros versículos de la carta a los Gálatas. Entonces, ¿qué es lo que le pasaba a Pablo? Bueno, él estaba preocupado porque estas iglesias que él fundó estaban en peligro de ser destruidas por estas falsas enseñanzas. Imagínense, iba a haber una división dentro de la iglesia naciente. Que los judíos por un lado, los gentiles por otro, los judíos, o sea, iba a ser un caos. O sea, el evangelio como tal no se iba a enseñar de la manera correcta
si Pablo permitía que esta enseñanza nueva se metiera dentro de la iglesia y siguiera creciendo y mezclándose con lo que ya se había establecido, con el fundamento verdadero. Entonces él estaba muy preocupado por esto y él sabía o tenía la visión de lo que podía acontecer si esto no se paraba de golpe. Y podemos ver a un Pablo en esta carta un poco molesto. O sea, cuando tú la lees, tú te das cuenta de que hay un tono con cierta vehemencia. O sea, se nota que él estaba molesto por lo que estaba sucediendo. Utiliza términos o expresiones que revelan su molestia. Pablo era una persona muy expresiva, sin embargo, también lo vamos a ver, nunca faltó al respeto, siguió, los bendijo de todos modos, aunque podemos notar que no los saludó como saluda a otras comunidades, sin embargo, sigue orando por ellos y dice gracia y paz. O sea, vemos algunos elementos que nos hacen entender que aunque él como apóstol tenía la autoridad para hacer esa corrección, lo hizo dentro del marco del respeto y con el único propósito de que esa enseñanza falsa no siguiera. O sea, no le pasó paño tibio, pero mantuvo el respeto y la altura en todo el contexto de la carta y el objetivo de desmontar esa mentira y establecer la verdad de Cristo. Estaba molesto con los Gálatas, ya lo vimos, él lo dice, lo vamos a ver, dice, por ser tan ingenuos. O sea, les sorprendía que como ellos habían comenzado por la fe, iban a terminar por la ley, por el legalismo. O sea, comenzar por el espíritu y terminar por la carne. O sea, eso a él lo tenía, como dice una versión, maravillado. O sea, no entendía cómo eso podía pasar y eso es lo que él les reclama a los Gálatas. Entonces, vamos de una vez a Gálatas. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, si tienen algún comentario, alguna duda. Hasta aquí, si vamos bien, continuamos. ¿Sí? Perfecto. Pues entonces, en el día de hoy vamos a ver el capítulo 1 de Gálatas y lo vamos a tratar de sintetizar de una manera rápida para que tengamos un tiempito para comentar y hacer preguntas si las tenemos. Como les decía, Pablo comienza el saludo de la carta con un saludo, es una carta, todas las cartas tienen una estructura similar, pero él comienza diciendo, Pablo, apóstol, y aclara, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Insisto, si leemos eso así, sin conocer el contexto, decimos, ay, pero Pablo, ¿por qué Pablo? Bueno, él tenía que aclararlo, porque una de las cosas que se estaba diciendo es que ese evangelio que él estaba enseñando no había sido dado por Jesucristo. Y es lo primero que él desmonta, lo primero que él aclara. Yo soy Pablo, el que está escribiendo, sí, y soy apóstol, pero no por un hombre que me haya demandado, ni por hombre, sino por Jesucristo. O sea, mi autoridad viene dada por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos, enfatizando la autoridad de su apostolado. Pero él, como era un hombre de comunidad, un líder que no trabajaba solo, porque lo hemos visto como él trabajaba por los otros estudios que hemos hecho. Fíjense que en el versículo 2 dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. O sea, Pablo era un líder que trabajaba con otros líderes. Pablo era un hombre que trabajaba con un equipo. Y aquí lo vemos reflejado. Él dice, todos los hermanos le mandan saludos. O sea, yo no estoy hablando por mi cuenta. Somos un equipo que estamos orando, estamos velando por ustedes. Y están conmigo y les mandan saludos, ¿verdad? Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Molesto está, pero dice gracia y paz a ustedes. No perdió la compostura, aunque se ve que el tono es fuerte más adelante. Saluda, le desea que la gracia y la paz del Señor esté con esta comunidad de fe, porque él tiene la esperanza y la convicción de que el que inició la obra en ellos la va a llevar a feliz término, aunque haya que hacer una corrección.
en determinado momento. Esa era la confianza de Pablo, por lo que podemos leer aquí. Y él dice algo importante. Dice, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Qué es eso de siglo malo? El siglo malo, algunos autores lo describen no como algo de un tiempo, decir que es de 100 años, que es lo que tiene un siglo, sino para referirse a esa etapa de la vida de los creyentes, esa etapa de la vida de la humanidad, antes de que viniera el Señor, antes de que viniera el mensaje salvador de la fe en Jesucristo. Entonces, él lo que está diciendo es que es Jesucristo el que nos ha librado de ese siglo, o sea, de esa ola de maldad y estructura del maligno que reina, que impera en el mundo. Sin embargo, con la llegada de Cristo, con su obra redentora, con su muerte y con su resurrección, nosotros, los que hemos sido llamados conforme a la voluntad de Dios, ya no pertenecemos a ese siglo, sino que entramos al nuevo siglo, a la nueva vida, al nuevo tiempo inaugurado por este evento maravilloso de la muerte y la resurrección de Cristo. Eso es importante tenerlo en mente. Para eso, todo lo que dice tiene una razón de ser, y eso es importante porque cuando se habla de libertad y cuando se habla de volver a la ley, es como un retroceso. Entonces le está enfatizando es que el avance de ustedes o el cambio de ustedes no ha venido por la ley, ha venido por Cristo, quien los ha sacado ustedes de esa estructura de maldad, de pecado, el siglo malo, ha sido Cristo, no ha sido la ley. Y es por esto que Pablo comienza esta carta con esas puntualizaciones. Entonces los versículos del 6 al 10 dicen lo siguiente: estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para vivir un evangelio diferente. Esta es la sorpresa de Pablo, pero ¿cómo va a ser? ¿Pero qué pasó con ustedes? ¿Cómo es posible que tan rápido ustedes se hayan apartado del que los llamó por la gracia de Cristo? ¿Qué les pasó? El llamamiento que ellos tuvieron no fue Pablo que se lo hizo. No fue ningún hombre que se lo hizo, fue Cristo mismo. O sea, con la predicación del evangelio, las personas entienden su necesidad de Dios y llegan a la convicción de que necesitan a Cristo y lo aceptan. ¿Quién fue que los llamó? ¿Fue el que predicó? No, fue el mismo Dios que los llamó. Entonces, él quería dejar eso claro. Quien lo llamó a ustedes no fueron hombres, fue Cristo. ¿Qué pasó? Porque se desviaron. No que haya, estoy en el versículo 7, no que haya otro, refiriéndose al evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, este grupo, los que vimos, los judaizantes, a eso es de que él se está refiriendo. Esa era la gente que querían pervertir el evangelio de Cristo, añadiéndole cosas que no eran necesarias para la salvación. Entonces él dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. O sea, eso es una maldición, eso es una mentira. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguien les predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea, ahí se nota que está molesto. Anatema es una maldición, doble maldición. O sea, si alguien está tan seguro de la verdad del evangelio que dice, oiga, si alguien, un ángel, el que sea, se para aquí y viene y le dice que para salvarse usted necesita hacer otra cosa diferente que lo que dice el evangelio, que lo que le hemos enseñado, eso es mentira, eso es una maldición. Eso no es verdad. Hay un solo evangelio y ese evangelio es la buena noticia de que si creemos en Jesús, si confiamos en su obra restauradora, en su muerte, en su resurrección, somos salvos. Si lo aceptamos como nuestro Señor, somos salvos. Ya la obediencia a la palabra viene como una consecuencia del haber sido salvados y de la obra regeneradora del Espíritu Santo en nosotros que nos lleva a la obediencia. Pero no es primero lo otro, porque entonces ya ahí caemos en lo que estaba cayendo un grupo de creyentes en ese tiempo, en el legalismo, en añadirle cosas para salvación al evangelio, que le pudiéramos poner muchos nombres si lo ponemos al tiempo presente, pero eso lo podemos dejar para cuando estemos interactuando más adelante. Pero hay un solo evangelio.
Y ese evangelio es el que Pablo enseñó y seguía enseñando, pero el que les dio cuando fue en ese primer viaje, se los presentó. ¿Verdad? En el versículo 10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo, lo que les decía ahorita. Hay gente que a veces toma este versículo, lo saca de contexto y lo quiere utilizar para justificar alguna forma de ser, tratando de decir, no, porque yo tengo carácter. Y no. Pablo aquí habla de esto por lo que le dije. O sea, él le estaban acusando de que su evangelio era fácil, de que era un evangelio complaciente, de que, no, pero así, nada más, cree en Cristo y ya, sin circuncidarse, sin guardar el sábado, sin ir a la ceremonia del ritual de no sé qué. No, pero eso es muy fácil. A él lo estaban atacando de presentar un evangelio fácil. Entonces, él con este versículo lo que dice, señores, un momento, yo no estoy predicando esto para agradar a nadie. Yo no estoy buscando el favor de los hombres, porque querían decir eso, que era que él quería ganar adeptos y hacerse líder fuerte, añadiendo gente a la iglesia, que lo vieran como un líder. Claro, porque su mensaje era muy fácil. Pero qué fácil. Lo estaban acusando de eso. Es por eso que él habla de esta manera en ese versículo, ¿no? Entonces, dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahí le está hablando del origen divino de su evangelio. Él está ahí ahora enunciando por qué su evangelio, el evangelio que él estaba enseñando, era divino, o es divino. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a lo que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Fíjense, ahí él muestra la prueba del origen divino de su llamamiento. Y la prueba es, no porque él lo dijera, porque él, bueno, lo dice, me fue revelado por Jesucristo, pero esta es la evidencia que él presenta de eso, su cambio. Por eso es que los que dicen que Pablo ahí se estaba como ensalzando, no han visto bien, o pienso yo, no han visto bien el contexto. Él no se está ensalzando, ahí él está dando la gloria a Cristo, que fue el que lo cambió. Él lo que está mostrando, señores, miren mi cambio. O sea, yo era terrible, yo asolaba la iglesia, yo era más fariseo que toditos los fariseos de mi tiempo. O sea, yo podía darle clase a esos fariseos, o sea, diciendo, es que yo era un perseguidor porque estaba convencido de lo que yo estaba persiguiendo. O sea, yo estaba convencido de que era el judaísmo lo que iba. Y él le está diciendo a esta gente, señores, miren mi cambio. Eso nada más fue posible por la obra del evangelio que yo les presenté. O sea, lo único que cambia, que transforma, es el evangelio. Yo cuando era fariseo, que perseguía a la iglesia, era de una manera, pero ahora que conocí a Jesucristo, que recibí su evangelio, ahora soy de esta manera y ahora soy un predicador de esta buena noticia. Eso es lo que él está transmitiendo en esta parte de la carta a los Gálatas. Y procede a explicar cómo fue esa etapa de conversión, para que entendieran también que no fue que a él lo tuvo que convencer a alguien de que cambiara. Insisto, él está dándole la gloria al Señor, él está diciendo, el que me cambió fue Cristo, con quien yo tuve un encuentro fue con Cristo, quien me bajó de mi orgullo fue Cristo. Esto es lo que él les está enseñando y eso era importante resaltarlo por lo que estamos hablando. Hay un grupo diciendo que ya no es por Cristo, sino por guardar la ley y por hacer una serie de cosas adicionales que la gente puede ser perfeccionada. Entonces él está mostrando, no, en mi caso yo tuve un encuentro con Cristo y eso fue lo que me transformó. Y en ese proceso yo estuve solo con el Señor. Yo no fui rápidamente, ahora enséñenme, no. Yo me tomé mi tiempo, yo empecé a digerir estas verdades.
como él lo dice ahí, él se fue a Damasco, y cuando pasaron 3 años, versículo 18, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Amén. Ven, eso era lo que él quería puntualizar. Quien me cambió fue el Señor. Y ahora aquellos que decían, ay, había uno que nos perseguía, ahora es uno de nosotros, y glorificaban al Señor por eso. Toda la gloria, Pablo siempre se la quería dar al Señor, se la daba al Señor. Así que no nos debe quedar duda cuando leemos, aunque lo leemos hablando en este tono y explicando algunas cosas de esta manera, no nos debe haber duda de que era un líder que buscaba siempre glorificar al Señor. Entonces yo quiero compartir así como unas reflexiones finales para que podamos entonces tener ese momento de intercambios entre nosotros, ¿verdad? Lo primero es que podemos entender por lo que Pablo de entrada explica en el capítulo 1 de los Gálatas, es que suponer que podemos alcanzar la salvación mediante buenas obras es un error. La salvación única y exclusivamente la tenemos por gracia, que es un regalo inmerecido, no lo merecemos, no podemos hacer absolutamente nada para ganárnoslo. Es un don, un regalo de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Todo aquel que en él cree. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Más nada, a los que creen en Cristo. Solamente mediante la fe en Jesucristo es que somos salvos. Jesucristo es el autor y consumador de nuestra fe, la fuente, el final, el principio, el todo de nuestra salvación. Sin Jesucristo no se puede hablar de salvación. Sin Jesucristo es una religión más. Y eso tenemos nosotros que tenerlo súper, súper claro. De ninguna manera nosotros como creyentes podemos regresar al legalismo. En otras clases vamos a hablar más en detalle qué es eso, pero en sentido general, añadirle cosas a la salvación. Añadirle cosas como que para yo salvarme tengo que ayunar tal día, que para yo salvarme tengo que orar tantas horas. Todo eso es bueno, todo eso es necesario, pero no nos salva. Solamente la fe en Cristo nos salva. Entonces no debemos regresar al legalismo, pero tampoco debemos ir al extremo opuesto, que es el libertinaje. Cuando estudiemos la libertad, el capítulo 5, 4 y 5 de la carta a los Gálatas, vamos a entender bien a qué Pablo se refiere cuando habla de la libertad y por qué esta carta es conocida como el manifiesto de la libertad y cómo esa libertad de ninguna manera se puede confundir con libertinaje. Hay una cosa más que creo que la mencioné, no la puse aquí, pero la mencioné y quiero resaltarlo porque nuestros pastores siempre nos han enseñado que nosotros todos somos líderes. Cuando yo leía y estudiaba un poco sobre el contexto y cómo Pablo se manejaba, me llamó la atención mucho su forma de actuar en relación con los demás líderes. Él no, sabiendo que el evangelio que él había recibido era correcto, que venía de Jesucristo, no actuó solo, no se movió como un llanero solitario, voy para adelante porque yo soy el que tengo la razón, no. Era un líder que buscaba el consenso, que buscaba la conciliación, se reunió con sus pares, apóstoles igual que él, porque él no se sentía por encima de ellos, sino uno más con una encomienda diferente tal vez. Pero buscaba esa unidad porque eso es lo que le hace bien al evangelio, a la iglesia, a la propagación del mensaje. Una iglesia dividida,
un cuerpo dividido no puede hacer mucho, pero cuando estamos todos unidos, complementándonos los unos a los otros, podemos llegar más lejos y podemos hacer más cosas. Me llamó mucho la atención esa forma de Pablo de no crear rivalidades en el liderazgo, sino de sumar esfuerzos para esa tarea tan ardua que es la propagación del evangelio, porque eso no era fácil. Una gente recibiendo pedrada, golpe, insulto y que lo critiquen y todo. Oiga, tenía que estar con otro, no podía hacerlo solo y él lo tenía muy claro. Otra cosa que entendí es que el evangelio se vive en comunidad y se crea comunidad. Fíjense cómo él le escribe a esta comunidad grande de creyentes y cómo comparte con otras comunidades de creyentes. O sea, eso es hermoso y me gustó mucho. Y creo que eso debe ser un ejemplo para todos nosotros y que eso se puede mover a muchas áreas, no solamente a nuestro servicio en la iglesia, en lo que nos toque hacer, sino también dentro del mismo seno familiar. A veces hay uno que es más maduro que el otro, pero nunca debemos como tratar de sentirnos por encima de los demás, sino mantenernos en el lugar donde Dios nos ha puesto, y que es tratar de parecernos a Cristo y amar a las personas, aún con sus diferencias, cuando haya que hacer una corrección, hacerla, pero siempre desde el amor. Y ya. Ahora es el momento de preguntas, comentarios. Por favor, díganme algo, porque así yo sé si entendimos todo, si de verdad, ¿no? Así que ahora los micrófonos son de usted. Amén. Es mantenernos así como tú dices, desde el aspecto de la unidad, no creerse uno nunca ser más grande que el otro, porque todos nos necesitamos. Y eso era lo que Pablo entendía, que él lo necesitaba a todos. Más adelante vamos a poder ver cómo él toma ciertas determinaciones en algunos aspectos y algún área. Y también que usted nos enseñaba hoy en la clase, que uno de los principales problemas de los Gálatas fue la ingenuidad, o sea, con la facilidad de que ellos se dejaron mover porque vino otra persona y dijo que había que hacer algo totalmente diferente a lo que ellos habían aprendido. Se dejaron seducir, se dejaron llevar, y eso le ocasionó mucho daño. Y eso es lo que está ocasionando mucho daño hoy en día con muchos grupos, que si aparece cualquier persona bajo el artífice de que tuvo una revelación profunda del Espíritu Santo, y entonces un grupo de personas, sin analizar qué fue lo que pasó, por qué esta persona está diciendo eso, se van y abandonan todo lo que se le ha estado enseñando por años ahí en sus iglesias, y no hacen lo que realmente Dios quiere que ellos hagan. Uno de los grandes problemas también de nuestra sociedad ha sido eso, y nosotros tenemos que luchar para que la iglesia no sea un reflejo de lo que es la sociedad muchas veces. Cuidarnos de esa parte tan ingenua. Estamos en el tiempo de los coaches, y entonces eso, de una u otra forma, bueno, quiero decirlo sin que se vea como que es una crítica o algo. Tenemos más el líder enfocado a ser coach que a ser el ente espiritual que Dios quiere utilizar para la salvación y para el crecimiento de un grupo de personas. Al final del día, las personas que tienen que hacer algo no lo hacen porque realmente lo que estaban siguiendo una idea, y punto. No lo que Cristo dice. Amén. Amén, así mismo es, pastor. Muchas gracias. Nelson, ¿quieres decir algo? Amén. Bendiciones, pastora, Lady, a los hermanos todos. Gozándome con la clase de hoy, dándole gracias al Señor, porque el Señor siempre nos trae palabra fresca a través de su palabra, y los hermanos, los siervos, el pastor y el liderazgo, y todo lo que el Señor ha puesto en la congregación para transmitirnos las enseñanzas.
Decir en la misma línea del pastor también que es necesario en este tiempo ese ejercicio vital de nosotros como congregación, hacer estos estudios que son bien profundos y que preparan y consolidan a la iglesia, la unifican y la fortalecen a fin de que nosotros podamos resistir los ataques y las acechanzas del enemigo a través de falsas enseñanzas. Cuando tú mencionabas, Leiby, a modo de introducción, el tema que se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, es un claro reflejo de esas reuniones que se hacían en ese tiempo, que la iglesia la mantuvo por muchos años, que la perdió la gran parte de la iglesia de hoy en día. Ese tipo de reunión recibe el nombre de concilios. Muchos hermanos hoy en día, si tú le dices concilio, ellos creen que tú les estás hablando de una denominación y es un término que está mal empleado. El término concilio, como podemos ver acá y como tú señalabas, Lady, que se encuentra en el capítulo 15 del libro de los Hechos, no era más que una reunión regional a fin de deslucidar, de traer a la luz y a la luz de la palabra, esclarecer una doctrina que se estaba infiltrando en el seno de la iglesia. Y el celo de los hermanos, de los líderes tan grande que ellos se reunían a fin de ver si esto es bíblico o no es bíblico, para sacarlo, para echarlo. Y sacar a la luz también inclusive a quien lo estaba propagando para que la gente no los escuchara. Ojo, si lo Pablo, cuando Pablo dice que están infiltrándose, que están haciendo daño, él menciona los nombres. Él dice Alejandro el Calderero, fulano de tal y fulanito de tal que me hizo daño. Él lo menciona. Él lo menciona, hermano. De él es que nosotros aprendemos eso. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Hoy en día hay iglesias, sí, claro, iglesias bíblicas que hacen a forma de conferencias, reuniones a fin de estudiar doctrinas que se ponen de moda y ellos las enseñan, las graban y las suben a internet para que la gente sepa si es bíblico o no es bíblico. Y eso se llama celo por la iglesia. No importa la denominación que sean ellos. Eso se llama celo por la preservación de la sana doctrina de la palabra, preservación de nosotros mismos, de nosotros mismos. Eso por una parte, y eso nosotros debemos de, así como estamos haciéndolo, mantenerlo siempre en Antioquía, porque así como también nosotros nos fortalecemos. Y últimamente y finalmente, y ya yendo por la misma línea que el pastor decía, hoy en día, fíjense que la palabra de Dios el Señor es tan sabio, que el Señor sabía que generaciones venían y generaciones se irían y vendrían otras generaciones, pero todas las generaciones serían objeto de los mismos ataques del enemigo. Lo que el enemigo atacó en ese tiempo está atacando hoy en día con lo que le llaman los neoebionistas o los judaizantes contemporáneos. Hoy en día se han levantado una serie de judaizantes que de manera sutil van metiendo primero frases. No, tú tienes que decir chalón. Eso de que Dios te bendiga, no, diga chalón. Así que yo comienzo, me perdonan, hermano. Es así, hermano, es así. No, tú no puedes decir Jesús, es Yeshua que tú tienes que decir. No, que el canto, tenemos que cantar canto judío. Si no cantamos canto judío, estamos mal. No, que tenemos que hacer un viajecito para Jerusalén, porque no. Hermano, mire, esto es por gracia. Usted nació en República Dominicana y Dios se fijó en usted. Usted es salvo. Punto. Ya, se acabó. Cero chelcha, cero relajo, cero fiesta, nada, hermano. Crea y siga para adelante creyendo. Amén, hermano. Amén. Dios le bendiga mucho. Gracias, Ley. Bendiciones. Amén. Gracias. Natalie, por favor, adelante. Bendiciones. A mí me encanta este libro. Me encanta porque realmente es como una iluminación de la palabra del evangelio que nos trae muy entendible, para decirlo así. O sea, un libro muy entendible en ese sentido. Me gustó la parte, bueno, todos hemos caído en lo mismo y ese celo por la palabra yo creo que es muy necesario en este tiempo. Hay muchas iglesias que realmente están más enfocadas en ganar adeptos, como tú decías, Alevis, y en ganar fama, prestigio. Entonces, por eso se desvían de lo que la palabra de Dios dice. Entonces, Pablo, me gusta eso porque hace mucho énfasis en que esto no es para ganar a nadie, es Dios que hace la obra y no nos podemos desviar de la verdad que está explicada por medio de la palabra. Si cambiamos la palabra, entonces nosotros estamos en problemas porque si no estamos predicando la verdad como Dios nos ha mandado, entonces la sangre recae sobre nuestra cabeza.
Y al fin y al cabo, esto no se trata de nosotros, sino de la obra de Dios, y es para Él. Entonces, bueno, clase como esta yo creo que la deben escuchar muchos pastores y líderes de este tiempo, que como decía Nelson, están desviados totalmente. Y quizá por eso mismo de querer crecer humanamente, se han desviado de lo que es la sana y verdadera doctrina. Bendiciones. Amén, Natalie, gracias. Sí, es así. Si una cosa tenía Pablo, era esa pasión por el evangelio, esa pasión por defender lo que de verdad dice la palabra, que a veces lo tachaban de intolerante, cosa que pasa hoy en día cuando tú enseñas lo que dice la Biblia como lo dice. Puede ser que en algunos ambientes nos tachen de intolerante, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No podemos cambiar el evangelio, no podemos cambiar lo que ahí dice. Si hacemos eso, como tú dices, estaremos nosotros en problemas. No le podemos añadir, pero tampoco le podemos quitar. Así es que. No, y tampoco podemos apoyar lo que sabemos que está mal. O sea, no es que no venía a pelear ni a discutir con nadie, pero si yo estoy consciente y el Espíritu Santo me ha revelado la palabra, me ha iluminado la palabra, yo no tengo por qué aceptar cosas que no están en la palabra. Así es, así es. Ni llamarlas buenas, si no son buenas. Pues, hermano, no sé si alguien más quiere decir algo, si quiere comentar. Yo les agradezco mucho su tiempo. Estamos en tiempo todavía, si quieren decir algo más. Y si no, pues damos por terminada la clase de hoy con nuestro pastor, que nos despida por el día de hoy. Pastor. Si está hablando, tiene su micrófono apagado. Ok, ahí. Oh, la pastora nos despide en oración. Amén. Muy importante. La clase, esperamos que más personas se añadan a la próxima clase del martes, inviten a amigos, motívenlo a que formen parte de nuestra escuela, en el aire, como le decimos, que vamos a seguir aprendiendo y vamos a seguir poniendo por obra todo lo que aprendamos. Amén. La pastora nos despide en oración. Amén, gloria a Dios. Damos gracias al Señor por Santo este Dios. maravilloso y excelente tiempo de enseñanza, la cual oramos al Padre para que venga un despertar en cada uno de nosotros, que cada enseñanza sea una entrega, una disposición, rendir nuestras voluntades para que Él sea el que se glorifique en medio nuestro. Dios Todopoderoso, bendecir tu nombre y darte más que gracias. Gracias, Señor, por la expositora de la palabra en esta noche. Gracias, Jehová Dios, porque tú siempre tienes una palabra alineada para levantar, para restaurar y para traer, oh Dios, a la conciencia que cada uno de nosotros tenemos que estar, Señor, alerta en tiempos como este. Gracias te damos, oh Dios, porque tu Espíritu Santo será el que esté, Señor, guiándonos para que cada hombre y cada mujer en Antioquía entre en ese despertar, en esa pasión, en esa entrega, oh Dios, de escudriñar tu palabra, que podamos, Señor, ser ejemplo a miles y miles, que podamos estar, Señor, echar raíces profundas, ser sólido en la palabra, en la fe, que otros, Señor, anhelen lo que nosotros hemos decidido aprender y dejar que tu Espíritu Santo sea el que nos asista en cada enseñanza. Bendice de manera extraordinaria el equipo, oh Dios, de líderes de nuestra congregación, que cada hombre y cada mujer en Antioquía, al exponer tu palabra, sean, Señor, guiado, dirigido bajo esa gracia, esa unción de tu Espíritu Santo. Sella el conocimiento que fue establecido en esta noche, que meditemos, oh Dios, en tu palabra y que podamos ser mejores cada día en hablar, en el testimonio, en nuestro accionar, en nuestra conducta, pero también, oh Dios, que venga un despertar, que toda falta de conocimiento sea, Señor, anulada para que entre el verdadero conocimiento y la sabiduría que viene de ti. Bendice de manera extraordinaria a cada uno de los que se conectaron y los que de una manera u otra, Dios, estarán, Señor, abriendo esta enseñanza para ser edificados en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y amén. Dios le bendiga a todos. Pasen muy buena noche y tengan un despertar
un despertar glorioso, que el tiempo que el Señor le dé mañana sea de gran bendición. Así que nos vemos, clase para los niños, y nos volvemos a ver el jueves en el tiempo de oración. Amén. Amén.